en el caso Blanco en Blanco, como te comentaba antes, surgió a raíz de estas fotografías de Julius Popper, el primer colonizador de Tierra del Fuego, de las matanzas que perpetró con sus mercenarios, y se fotografiaron en escenografías a posteriori de las matanzas, ¿no? Con estas cámaras de placas. Esa idea me interesó principalmente por este símil que había con el propio cine, ¿no? De la representación, de cómo nos acercamos a lo real, cómo interpretamos o cómo representamos justamente en este caso el horror, ¿no? Algo tan abyecto como es una matanza, ¿no? Un genocidio en este caso. Ahí surgió esta idea de cómo miramos, de cómo nos acercamos, de nuestra culpabilidad hacia las imágenes, de cómo somos de alguna forma testigos ausentes, pero de algún modo culpables de lo que observamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí surge un poco eso. Mis anteriores películas a veces surgen de una imagen, de un material, de algo que me seduzca, que contenga primeramente un espacio determinado que me interese filmar, un tema que tenga una serie de capas que yo pueda ir desentrañando en ellas cosas, ¿no? Que no sea solamente una capa básica, ¿no? Sino que, aunque pueda hacerlo, pero de ahí, digamos, pueda entrar e ir ahondando en otros temas que me gustan, ¿no? Justamente también a través de lo formal, a través de lo escénico, a través de la representación, etc., ¿no? Entonces, básicamente son esos los motivos, ¿no? Una idea que se multiplique en otras ideas, un escenario determinado que me interese filmar por su luz, por su atmósfera, por sus texturas, por sus personajes que habiten allí, y de alguna forma que carguen alguna memoria indirecta, ¿no? Una memoria aún puede ser ausente, ¿no? Que ya haya ocurrido, ¿no? Y no quedan vestigios de ello, o una memoria ya más patente, ¿no? Por ahí yo creo que van un poco las formas de aproximarme y lo que me está interesando actualmente. El pasado yo creo que son más que nada buscar una imagen identitaria, ¿no? De buscar una identidad, quizás como de algún modo he fluctuado entre dos países, entre dos nacionalidades, ¿no? Que es la española y la chilena, ¿no? Siempre he tenido, yo creo que hay una dualidad de a dónde pertenezco, ¿no? Al final termino siendo una especie de bastardo en ambos lugares, ¿no? En Chile soy español, aquí soy chileno, ¿no? Entonces nunca soy, digamos, de un lado, ¿no? Pero de alguna forma el cine me permite encontrar esa identidad de algo, de pertenecer a algo, de pertenecer a un imaginario, algo que me es propio a mí mismo, interiormente, que te lo construyes tú a través de tus experiencias y de tus motivaciones, ¿no? Y desde ahí, claro, empieza a ejercerse un poco esa aparente nicho, patria imaginaria, ¿no? Quiero decir, ¿no? Interior, ¿no? Que me ha permitido un poco entablarlo con el cine, ¿no? Como diálogo. Sí, justamente. Me gusta también una determinada austeridad, ¿no? De cómo miramos, ¿no? Entonces creo que ahí, claro, como si fuéramos los primeros, como dar la sensación que estamos mirando las cosas por primera vez, que es muy difícil conseguirlo, pero trato un poco de aproximarme a eso así, ¿no? Con cierta inocencia y con cierta virginidad, aunque es totalmente falso, ¿no? Pero tratar un poco de entablar un diálogo con lo que miro desde una forma un poco más prístina, ¿no? No tan cargada, ¿no? de referentes y cosas, ¿no? Y así, de alguna forma, encontrar mi propio lenguaje también, ¿no? Que creo que es importante al final, encontrar su propia forma de mirar y acercarse a través del cine. Yo creo que hay una unión temática, en mi modo de ver, está la idea de esta escalafón, digamos, piramidal del poder, ¿no? Creo que hay, en algunos aspectos, Blanco en Blanco tiene esta ausencia de este patrón, de este elemento feudalista que también ocurre, digamos, en Ocaso. Si bien creo que son películas distintas en su forma de hacerse, ¿no? Por la producción y lo que conllevan, hay ciertos vínculos también de lenguaje que creo que sí, tienen relación y tienen parentesco, como puede ser el trabajo del tiempo, la preocupación por la luz, la preocupación por la forma, la preocupación por la materia, la preocupación por captar algo más sensorial, ¿no? y que sea más preponderante incluso que lo argumental, ¿no? La literatura también me ayuda mucho a meterme las ideas de los guiones, ¿no? En el caso de Blanco en Blanco yo creo que hay varios referentes, desde Kafka, desde Beckett, desde varias cosas que me interesaban en el momento en que me empecé a aproximar a la película.
este hombre omnisciente, ¿no? Como es Porter, ¿no? Esta idea del castillo, ¿no? Del conde, ¿no? De Kafka, esta idea de la espera constante de un personaje que no aparece, ¿no? Sí, yo creo que bastantes temas literarios. Ahora la que quiero, en la etapa pandémica me ha tocado leer mucho, me centré mucho, siempre me ha gustado, pero ahora me leí casi todas sus novelas de Dostoyevsky, entonces creo que ahora hay una clara... Sí, estoy agarrando varias ideas que me interesan mucho, literarias, ¿no? Que quiero llevar, digamos, a la de ahora, ¿no? Faulkner en la de ahora también me está ayudando mucho también a trabajar en el guión, ¿no? Sí, lo literario sí, me inspira bastante a la hora de acercarme a los guiones, sí, sobre todo a los guiones y a las temáticas también, y a la estructura del relato también, ¿no? También cómo juega con la forma, ¿no? Cómo juega con la estructura narrativa, Palmeras salvajes, Ponte tú, cómo rompe las novelas, cómo las fragmenta, cómo juega con capítulos y que de alguna forma luego se llevan a otra cosa, y cómo va organizando todo este mundo lleno de pluralidades, dicotomías también, ¿no? Totalmente ajenas, ¿no? Y que de alguna forma solamente por un espacio se unen, ¿no? Entonces eso me interesa mucho a la película de ahora, básicamente, que estoy trabajando. No, bueno, es una película que voy a filmar, no me gusta hablar mucho de ellas, ¿no? Pero sí es sobre alguna película que quiero filmar en Chile también, de hoy, no es de época, es una película en el presente, pero que sí ataca, digamos, sí, yo creo que cosas que están ocurriendo en Chile y que se tratan de individualizar en un pequeño lugar, ¿no? Hasta esa frase de Tolstoy, ¿no? Decía, ¿no? Como era, describe tu aldea, describirás el mundo, ¿no? Un poco esa idea, ¿no? De un pequeño condado feudal, hablar, digamos, del presente, ¿no? Me ha marcado mucho en determinados momentos, desde la juventud hasta ahora. Claro, en el comienzo fue Tarkovsky, que me marcó mucho cuando lo descubrí joven. Sus primeras películas, Andrei Roulier, me marcó mucho. Luego apareció Pasolini, que también me marcó muchísimo. Luego apareció Bresson y me marcó mucho más, ¿no? Ozu, Dreyer, Mizoguchi. Sí, como que cada temporada un poco aparece un director que te vincula más que otros, ¿no? Sí. Pero sí, pero trato un poco de separarme de ellos, ¿no? Que siempre están los referentes y aparecen sin querer también, ¿no? Incluso cuando estás escribiendo aparecen secuencias que te has visto y que te aproximas a ella. La verdad es que últimamente estoy tratando un poco de desapegarme cuando digo, bueno, esto ya lo he visto, sepárate de eso, ¿no? Tratar de encontrar un vínculo propio con lo que uno quiere hacer. Pero que es difícil, ¿no? Sobre todo con estos maestros, ¿no? Mi primera película eran actores no profesionales. Trabajé básicamente con sus biografías, ¿no? Quería de algún modo que fueran ellos mismos, que no interpretaran ni al personaje, porque no había personaje, el personaje era ellos, ¿no? Pasa que siempre de alguna forma traten de interpretar, ¿no? Aunque sean ellos mismos, ¿no? Que también es una forma de ser también, interpretarse a sí mismo, pero en este caso me interesaba mucho sí, jugar con sus biografías, jugar con las emociones que podía sacarles a ellos, porque lo que más me asombraba de ellos era su realidad, cómo eran ellos, cómo se expresaban, cómo se movían, etc. Entonces desde ahí trataba de ser muy preciso con las indicaciones, en algunos casos, y las partes con texto, quizás separarme un poco del guión y, digamos, darle solamente temáticas o conceptos de ideas, digamos, para que ellos las desarrollaran con su propia voz, ¿no? Y a veces funcionaba, a veces no, a veces hay que puntualizarlos más, otras veces no. Y ya con actores profesionales todo es un poco más, en el caso de Blanco en Blanco, que son todos actores, la gran mayoría. Sí, yo creo que ahí es un poco, sí, ir trabajándoles, digamos, como las cosas que vayan saliendo. Me gusta darles cierta libertad, no estructurarlos demasiado, digamos, para que me saquen ciertas cosas de ellos,
¿no? Y desde ahí ir trabajando poco a poco, ¿no? Para buscar algo que me interese, que voy descubriendo en el proceso. Es verdad que en el caso del Blanco en Blanco me costó mucho, fueron pocos días de rodaje, partidos, 2 semanas y 2 semanas partidas, con 1 mes y medio de separación, con lo cual introducirse los personajes, en los actores, digamos, con tan poco tiempo cuesta, ¿no? Porque ya la primera semana ya empiezas a encontrar algo, la segunda ya se está acabando todo y te vuelve a empezar en un proceso más adelante, ¿no? Pero, claro, ahora lo que quiero, digamos, en esta próxima película es tener tiempo. Es lo que más quiero, tener tiempo para justamente equivocarme, tiempo para buscar, tiempo para que eso se denote también en el propio filme, ¿no? Que se vea que hay un proceso determinado que se quiere buscar, aunque acontezca o no acontezca, hay que ver. Pero si desviarme, digamos, de cosas me interesa mucho y para eso necesito mucho tiempo, ¿no? Y es lo que estoy buscando. Semanas de rodaje, varias.